Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar viendo la actividad que quedó pendiente o como tarea el día sábado. Tengo unas preguntitas acerca de las tablas de distribución de frecuencias. ¿Sí desarrollaron la práctica? Hola, buenas noches. Hola. ¿Sí se me escucha bien? Verónica, Berta, Fátima. Buenas noches, sí, recién llegó a mi casa, lo siento. Bueno, en mi caso sí, no he podido desarrollarlo. He estado con otros temas más. Pero Ya, igual lo voy a hacer. ¿todos estamos en la misma condición o alguien que sí haya desarrollado? Lo vamos a ver acá. Yo ya lo tengo desarrollado. Nos piden primero que organicemos e identifiquemos los valores únicos de nuestra lista. Los valores únicos van del 0 al 5, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. La parte B nos pidieron que construyamos una tabla de frecuencias. ¿Sí la observan? Voy a agrandar más. Ya. Con respecto a esta tabla de frecuencias que ya ustedes han tenido que haberla desarrollado, ¿cuántas observaciones tenemos en total? 30. 30, muy bien. ¿Cuál es el valor con mayor frecuencia absoluta? 2. 2. Muy bien. ¿Qué porcentaje de plantas presenta exactamente 3 frutos dañados? A ver, ¿qué porcentajes de plantas presentan exactamente 3 frutos dañados? 23. 23. 23, bien. ¿Cuántas plantas tienen 2 frutos dañados o menos? 8. 60. No hablamos de Número de porcentaje. plantas. Claro, Ok. ¿cuántas plantas tienen 2 frutos dañados o menos? 18. 18. ¿Cuál es la frecuencia relativa acumulada hasta el valor 2? Hace rato la dijeron.
0.60. 0.60 o 60%, ¿verdad? 60%. Ujú. ¿Qué nos indica que más del 50% de las plantas tienen 2 frutos dañados o menos? ¿Qué nos podría indicar? A ver, ante una posible respuesta, acá podría ser que el daño general por plagas no es muy severo, ya que la mitad de las plantas presentan daños leves. ¿Qué valor es el menos frecuente? Cinco. 5. Muy bien. A ver, luego nos pidieron hacer lo que es las representaciones gráficas sobre elabora un gráfico de frecuencias, perdón, elabora un gráfico de barras con la frecuencia absoluta, luego elabora un gráfico circular con las frecuencias relativas. Bueno, y acá es lo que ya les pregunté. Hagan su tablita de frecuencias y la suben en el Drive, por favor. A ver. El tema del día de hoy es medidas de tendencia central en tablas de frecuencias. Ya sabemos que las medidas de tendencia central son la mediana, la media y la moda, pero ahora vamos a hallarlas en las tablas de frecuencias que vimos el día sábado. Vamos a profundizar el manejo de estas medidas de tendencia central cuando los datos están organizados en tablas de frecuencia. Finalizando, debemos reconocer cuándo los datos requieren ser trabajados mediante tablas de frecuencias simples o agrupados. Debemos calcular correctamente la media, la mediana y la moda en datos de frecuencias simples con valores individuales o frecuencias agrupadas con intervalos de clase. También debemos saber interpretar los resultados de estas medidas para describir el comportamiento de los datos, identificar patrones y detectar posibles asimetrías o valores atípicos. Vamos a aplicar las medidas de tendencia central en casos reales de análisis de procesos productivos. Vamos a saber también tomar decisiones informadas sobre cuál medida utilizar, media, mediano, moda, según las características específicas de los datos. Además, vamos a reforzar el detectar errores comunes en la interpretación de los promedios y modas y valorar la importancia de complementar las medidas de tendencia central en el análisis de dispersión y forma de distribución. Un repaso sobre los conceptos de media, mediana y moda. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Como ya vimos en unas clases anteriores, son los valores, resumen y representan el comportamiento de un conjunto de datos con un solo número. Su función principal es identificar el centro o el valor típico alrededor del cual se agrupan los datos. ¿Por qué son importantes? Porque analizamos el comportamiento general de un proceso, detectamos desviaciones o anomalías y facilitamos comparaciones entre diferentes grupos de datos. La media o el promedio ya sabemos que es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir entre el número de datos. ¿Cuál es su característica principal? Que utilizamos todos los datos. ¿Y cuándo los haríamos? Cuando los datos son homogéneos sin valores extremos. La mediana es el valor que ocupa la posición central en un conjunto de datos ordenados.
¿Cuál es su característica principal? Es resistente a los valores extremos. ¿Y cómo lo usamos o cuándo lo usamos? Cuando hay valores atípicos que distorsionarían la media. Y la moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. ¿Cuál es su característica principal? Que puede haber más de una o ninguna moda. ¿Y cuándo usamos? Cuando interesa identificar la categoría o el valor más frecuente. Bueno, la media ya sabemos cómo hallarla, sumamos todos los valores y la dividimos entre el número de datos. La mediana, ordenamos de menor a mayor los datos. Si el número de datos es impar, escoger el del medio, y si es par, escogemos el promedio de los dos valores centrales. Y la moda, identificar el dato o los datos que más se repiten. Ahora, un tema importante que nos va a ayudar en la interpretación al finalizar es identificar si una distribución es simétrica o asimétrica. ¿Qué es una distribución simétrica? Es aquella donde los datos están equilibrados a ambos lados del valor central. Como por ejemplo, la media, la mediana y la moda tienen valores iguales o muy cercanos. El gráfico de los datos puede ser un histograma o un polígono de frecuencias. Tiene una forma aproximadamente simétrica cuando se parece a una campana. ¿Cuáles son sus características claves? Que no hay sesgo hacia valores bajos ni hacia valores altos. Los valores extremos, muy grandes o pequeños, no afectan el promedio. Y un ejemplo de esto puede ser la altura de un cultivo bien controlado. En resumen, una distribución simétrica viene a tener la media, la mediana y la moda iguales o muy similares. ¿Qué es una distribución asimétrica o también llamada sesgada? Es aquella donde los datos no están equilibrados alrededor del valor central. Hay una cola más larga hacia uno de los extremos, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. La media, la mediana y la moda tienen valores diferentes. Existen dos tipos de asimetría, la positiva y la negativa. ¿Cómo las diferenciamos? La simetría positiva tiene el sesgo hacia la derecha. La cola de esta distribución es más larga hacia la derecha. Hay algunos datos muy grandes que jalan el promedio hacia arriba. Por ejemplo, la media es mayor que la mediana y esta es mayor que la moda. Un ejemplo puede ser la producción agrícola, donde unos pocos campos producen mucho más que el promedio. ¿Y qué nos referimos hacia la asimetría negativa o sesgo a la izquierda? La cola de la distribución es más larga hacia la izquierda. Hay datos muy bajos que jalan el promedio hacia abajo. ¿Cuál sería una relación típica? Que la moda viene a ser mayor que la mediana y la mediana mayor que la media. Por ejemplo, la evaluación de la calidad de un lote donde unos pocos productos tienen una humedad muy baja. ¿Cómo afecta esto en la interpretación de la media, mediana y moda? Por ejemplo, cuando una distribución es simétrica, ya lo hemos explicado, que las tres medidas son similares. Y acá, ¿qué medida podemos utilizar mejor? Cualquiera, pero la media es la más representativa. La distribución asimétrica positiva es la media afectada por valores muy altos. Acá podríamos usar mejor la mediana o la moda. Y en la distribución asimétrica negativa, la media se afecta por valores muy bajos y es mejor usar la mediana o la moda también. Bien, ahora vamos a ver las medidas de tendencia central en tablas de frecuencias simples o en datos no agrupados.
¿Qué es una tabla de frecuencia simple? Es una forma organizada de presentar datos donde se listan valores individuales, o sea, no agrupados en intervalos, y se indica cuántas veces se repite cada valor de frecuencia. ¿Por qué usamos tablas de frecuencia simple? Para manejar grandes volúmenes de datos de forma ordenada, para facilitar el cálculo de medidas de la media, mediana y moda, y para resumir observaciones repetidas como pesos, altura, humedad y rendimientos. ¿Cómo se calculan las medidas de tendencia central en tablas de frecuencia simple? La media es multiplicar cada valor por su frecuencia, sumar todos los productos y dividir entre el total de las frecuencias. La mediana, ordenar los valores según sus frecuencias acumuladas y localizar el valor que ocupa la posición n sobre 2, o sea, el total de datos sobre 2. Y la moda, el valor que tiene mayor frecuencia. Acá vamos a presentar un ejemplo. Un ejemplo tenemos en una evaluación de control de calidad de sacos de fertilizante, se midió el porcentaje de humedad. Tenemos el porcentaje de humedad que es nuestros datos, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 y 10. Y la frecuencia, que son cuántos datos encontramos de cada una de esas características o de ese porcentaje de humedad. Por ejemplo, encontramos 2 sacos con una humedad de 9.5. Para la media, nos dice que es la multiplicación de los productos de XI por FI, lo sumamos y lo dividimos entre la suma total de datos o la sumatoria de los FI simples. Entonces, vamos a aplicar. Tenemos los datos de los XI o la característica, la frecuencia acumulada, y ahora nos piden el XI por el FI. Vamos a multiplicar 9.5 por 2, 9.6 por 3, 9.7 por 4 y así sucesivamente. Ahora lo que nos piden son sumatorias. Entonces, el total de los FI de la frecuencia acumulada simple es 18. O el N, que viene a ser el N, que es el total de datos. Y la sumatoria de XI por FI es 175.3. ¿Qué nos dice la fórmula de la media? Que es 175.3 sobre 18. Entonces, tenemos una media de 9.74%. La media. ¿Qué nos dice la media? Que vamos a ordenar las frecuencias acumuladas y vamos a localizar la posición que ocupa n sobre 2. Para esto necesitamos conocer n, que ya sabemos que es 18. Entonces, n sobre 2 es 9. En las frecuencias acumuladas, vamos a ver dónde está el dato 9. Vemos que está acá, en esta posición. Está en el valor 9.7. Eso nos quiere decir que nuestra mediana es 9.7%. Y la moda es el valor que tiene mayor frecuencia. Vemos cuál es el dato que tiene mayor frecuencia. Viene a ser 5.
Acá vemos cuál es el dato con mayor frecuencia. 5. ¿Cuál viene a ser nuestra moda? 9.8. Esto debería ser así. ¿Ya? En la mediana trabajamos con el FI acumulado, con la frecuencia absoluta acumulada, y para la moda sí lo vamos a trabajar con la frecuencia absoluta simple. Nuestra moda viene a ser 9.8. ¿Cómo interpretamos? Que 9.74 es el promedio general de humedad, que el 50% de los sacos tienen una humedad menor a 9.7 y que el porcentaje de humedad más frecuente de sacos es de 9.80 u 8. ¿Tienen alguna duda sobre las fórmulas o la aplicación de las fórmulas? ¿No? Entonces pasamos al ejercicio. Nos presentan el ejercicio práctico, donde en una planta de producción de fertilizantes se midieron los porcentajes de humedad en 20 sacos de un nuevo lote. Los resultados, nos presentan los resultados, y la pregunta es calcular la media de la humedad, la mediana y la moda, e interpretar los resultados. Para esto vamos a tener 15 minutos para que lo desarrollen, realicen su tabla de frecuencias que nos piden y lo desarrollen. Para comentarles, en el link, en el Drive ya subí las diapositivas y subí el Excel de los ejemplos, ¿ya? Para que vayan trabajando en base y se ayuden para este ejercicio con el ejemplo anterior. ¿Me podría pasar el link? No lo visualizo en el Drive. Ya, ahora lo comparto. Muchas gracias. Ya está, ya les compartí el link.
Hola, ¿ya tenemos las respuestas? Hola. A ver, ¿quién me indica la media de la humedad respecto al ejercicio práctico que se ha presentado? 9.57. 9.57. La mediana. ¿Cuál es el total de datos? ¿Cuántos datos tenemos? Veinte datos. 20 datos. ¿Cuál vendría a ser la mediana? ¿Sí lo tienen? ¿O ahí tuvieron algún tipo de problemas? A ver. Quiero saber si están siguiendo conmigo estos temas o no, porque solo participan uno o dos personas. A ver, ¿quién encontró la mediana? A ver, como indicaron, la media 9.57. Para la mediana, ¿quién obtuvo ya la mediana? O de repente han encontrado ahí algún problema, algo que no hayan podido, por lo que no hayan podido hacer o encontrar la mediana de la humedad. Nueve punto cinco. 9.5. ¿Por qué crees que es 9.5? Bueno, me salió 10 al Ya. dividir. Y el que se aproxima más es el 9, y porque el 14 ya pasaría del 10. Entonces yo le he tomado el número antes, ¿no? Antes del 10. A ver, ¿alguien tiene otra respuesta? No. A ver, como bien dices, el dato que tenemos que hallar es el 10, pero el 10 va a venir contenido en este 14. O sea, ese dato 10 va a estar contenido en el dato 14. Recordemos que el FI acumulado, la frecuencia absoluta acumulada, va sumando los datos. Entonces, ese dato 10 va a estar en el valor 9.6. Nuestra mediana viene a ser 9.6. ¿Sí quedó claro en ese punto? Sí, Miss. Muy bien. ¿Y la moda? 9.6. Tengo una consulta Sí, con respecto a la mediana. dime. Aquí son 20 datos. Son datos, en este caso, un número par.
Ya. Cuando es un número par no se tiene que, justo estaba viendo, sumar los dos números centrales y dividirlos entre dos. Que bueno, sale casi Claro. igual. Pero esos son para datos que no están en tablas de frecuencias. Ah, ya. ¿Por qué? Porque si lo vemos así, tendríamos que poner dos datos 9.2, cuatro datos 9.4, tres Ujú. datos de 9.5 y así sucesivamente. Por eso es que nosotros armamos nuestras tablas de frecuencias para ver los datos un poco más resumidos. Oh, ya. Ok, gracias. Listo. La moda dijimos que era 9.6 porque es el dato que más se repite. Dentro de nuestras interpretaciones, sería que el promedio de humedad en los sacos es de 9.57, si lo redondeamos, 9.6. El 50% de los sacos tiene una humedad menor a 9.6 y el valor de la humedad más frecuente es 9.6. Entonces, decimos que es una distribución simétrica o asimétrica con estos datos. A ver, ¿quién me puede responder eso? ¿Es una distribución simétrica o asimétrica? Sería simétrica, son valores muy Simétrica. cercanos todos. ¿Por qué? Porque son valores iguales o muy similares, ¿verdad? Sí. Y a la siguiente pregunta era, ¿qué medida describiría mejor la humedad típica? ¿Qué medida podríamos utilizar? ¿La moda, la mediana, la media? Para describir la humedad típica. ¿La moda? La moda. Muy bien. Vamos a seguir viendo el tema. Ahora ya vimos nuestras medidas de tendencia central en tablas simples o en datos no agrupados. Ahora vamos a ver medidas de tendencia central para agrupadas, para datos agrupados o de intervalos. Una tabla de frecuencia agrupada es aquella en la que los datos no se presentan uno a uno, sino que se organizan en intervalos de clase. Cada intervalo agrupa varios datos dentro de un rango de valores. Importante de este tema es que no conocemos los datos individuales, solo sabemos en qué intervalos están. ¿Por qué agrupamos los datos? Cuando la cantidad de datos es muy grande, agrupar nos ayuda a resumir y visualizar mejor la información. Se puede observar más fácilmente la tendencia, la forma y la concentración de los datos. Es práctico para mediciones continuas como peso, altura, tiempo, humedad, producción agrícola, entre otros. Acá presentamos algunos conceptos básicos antes de calcular nuestras medidas de tendencia central. Acá le vamos a añadir dos datos. La marca de clase, que es el valor representativo de cada intervalo, que también lo vimos en la clase pasada, que viene a ser el límite inferior del intervalo más el límite superior del intervalo sobre 2. Y la frecuencia, que es la cantidad de datos que caen dentro de cada intervalo. Para calcular las medidas de tendencia central en tablas agrupadas, la fórmula de la media es la misma, de la mediana agrupada y la moda agrupada sí es un poquito más larga y extensa.
Para la media agrupada, los pasos es calcular la marca de clase, el XY para cada intervalo, multiplicar cada marca de clase por su frecuencia, sumar todos los productos de la multiplicación que hemos hecho y dividir entre la suma de todas las frecuencias. Es básicamente lo que hemos trabajado para tablas no agrupadas, solamente que acá tenemos que hallar nuestra marca de clase, ya que nos dan los datos en intervalos. Entonces, la interpretación sería que la media es el promedio ponderado de las marcas de clase. Para la mediana agrupada, tenemos la fórmula de L más N sobre 2 menos FA sobre F minúscula por C, donde L es el límite inferior del intervalo que contiene la mediana, N es el número total de datos, en este caso es N minúscula. Bueno, acá la representan como F de A, pero vendría a ser la frecuencia acumulada anterior del intervalo de la mediana. F de M es la frecuencia del intervalo de la mediana, la frecuencia simple. Y la C es la amplitud del intervalo, la diferencia entre los límites. ¿Qué pasos vamos a realizar acá? Calcular la frecuencia acumulada, localizar el intervalo donde cae la posición N sobre 2 y aplicar la fórmula que ya se presentó. La mediana representa el valor central aproximado de la distribución. Y para nuestra moda agrupada también tenemos una fórmula, que la moda es igual a L más FM menos FM menos 1 sobre FM menos FM menos 1 más FM menos FM más 1. Todo esto se multiplica por C. FM es la frecuencia de la clase modal, o sea, la frecuencia mayor, el dato con mayor frecuencia. FM menos 1 es la frecuencia de la clase anterior. FM más 1, frecuencia de la clase siguiente. L es el límite inferior del límite modal y C es la amplitud del intervalo. La moda representa el valor más frecuente aproximado en los datos agrupados. Para esto también vamos a desarrollar un ejemplo. Nos presentan los datos. Acá ya los pasamos al Excel. Estos son ejercicios, estos son los ejemplos. Nos presentan estos datos. Un control de peso de sacos de fertilizantes. Se midieron los pesos en kilogramos y se agruparon así. El intervalo de 48 a 52 tiene 3 sacos. En el intervalo de 53 a 57 kilogramos hay 7 sacos. De 58 a 62 kilogramos hay 10 sacos. Y de 63 a 67 hay 5 sacos. En total se contabilizaron 25 sacos. La media es, tenemos que hallar nuestra marca de clase. Nuestra marca de clase es 48 más 52 sobre 2. Nos da 50. Y como les había explicado en la clase anterior, para hallar una marca de clase tenemos las dos opciones. La primera opción es sumar el límite inferior más el límite superior sobre 2 de cada uno de los intervalos, o hallar el primer dato y luego sumar por la amplitud de clase, que en este caso vendría a ser 5. Yo en este caso hallé mi primer marca de clase y luego sumé 5 a cada uno de nuestros intervalos. Ahora nuestra frecuencia, ya nos dan los datos, 3, 7, 10 y 5. Y nos piden sumar todos los datos producto del XY, o sea, marca de clase por la frecuencia. Entonces vamos a multiplicar 50 por 3, 55 por 7, 60 por 10 y 65 por 5.
y vamos a aplicar la fórmula. La fórmula que nos dice que es la sumatoria de la multiplicación de marca de clase por la frecuencia sobre la sumatoria de la frecuencia simple. En este caso, la sumatoria de los datos nos da 1460 sobre 25. Esto nos da, o según fórmula, nos da que la media es de 58.4 o 40 kilogramos. Para hallar la mediana, nos dicen el total de datos es 25. Entonces, nosotros tenemos que hallar nuestro dato central. N sobre 2 es 12.5. ¿Dónde está contenido el 12.5? En la frecuencia acumulada, en el 20. En el intervalo, 58 a 62. Entonces, es importante reconocer en qué intervalo está centrada nuestra media. Ya, para esto lo hemos puesto o lo hemos resaltado con color rojo las letras. Ahora nos dicen que tenemos que aplicar la fórmula de L más N sobre 2 menos FA sobre FM por C. L nos dice que es el límite inferior del intervalo. ¿Cuál vendría a ser el límite inferior del intervalo? 58. Luego nos piden el dato FA. ¿Qué nos indicaron que era el FA? Es la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo o a la fila donde hemos encontrado nuestra media. Entonces viene a ser 10. Nuestro FA es 10. FM es la frecuencia absoluta que contiene el intervalo. ¿Cuál es? Es el 10. También, por coincidencia, nos da el dato 10. Y sé que es la amplitud del intervalo, que es de 5, ¿verdad? Entonces, acá hemos puesto nuestra fórmula, vendría a ser 58 más 25 sobre 2 menos 10. Todo esto sobre 10 por 5. Si aplicamos nuestra fórmula, acá apliqué la fórmula, nos da 59.25 kilogramos. Y para la moda, hallamos el dato con mayor frecuencia. ¿Cuál es el dato con mayor frecuencia? También es el 10. Entonces, acá hemos hallado nuestro intervalo donde vamos a trabajar. Bien, nos piden hallar también el intervalo anterior. Nuestro intervalo anterior es 7. Nuestro intervalo siguiente vendría a ser 5. Perdón, nuestra frecuencia siguiente vendría a ser 5. El límite inferior del intervalo donde se encuentra la frecuencia es 58 y la amplitud viene a ser 5. Aplicamos la fórmula, vendría a ser 58 más 10 menos 7 sobre 10 menos 7 más 10 menos 5, todo esto multiplicado por 5. Aplicamos nuestra fórmula en Excel y nos da 59.88. Bien, ¿qué nos quiere decir esto? Que 58.4 es el peso promedio de los sacos, 59.5 es el peso central donde dividen los datos y 59.88 es el peso con más frecuencia en los sacos. Ahora, acá tenemos que nuestra media es menor que la mediana y la mediana es menor que la moda. ¿Qué nos quiere decir esto? Que presenta una ligera asimetría positiva. Los datos están cargados
hacia pesos altos. El lote es homogéneo con algunos sacos más pesados que influyen en el promedio. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos concluir esta parte del trabajo? Es que trabajar con tablas agrupadas exige usar marcas de clase y fórmulas específicas para calcular la media, la mediana y la moda. Siempre los datos que estén agrupados vamos a obtener valores aproximados y la interpretación debe considerar, tanto el valor numérico como la forma en que se distribuye los datos. ¿Alguna pregunta en este punto? ¿No? Vamos a llamar lista. Creo que por aquí no. A ver, Alejandra Ramos. Presente. Alex Espino. Berta Morales. Presente. Ángel Trigueros. Ever Chiroque. Fátima López. Fátima López. Fiorella Lozano. Perdón, nos quedamos en Fiorella Lozano. Cady Chanca. Presente, profesora. Marjorie Lunarejo. Junior García. Presente. Olver Córdoba. Óscar Acevedo. Rafael Vivas. Rayo Mar. Presente, profesora. Rosy Quispe. Verónica Rojas. Presente, profesora. Y Pamela Bartolo. Presente, Miss. Listo. Les tengo acá el ejercicio. La práctica, que es el rendimiento. Se tomó el rendimiento en un cultivo de tomate. Vamos a tener que hallar la marca de clase, la frecuencia acumulada, calcular las medidas de tendencia central e interpretar. Acá están los datos, pero se los voy a proyectar en el Excel. Esos son los datos. Tenemos que hallar media, mediana y moda. Ya, e interpretar los datos. Tenemos también 15 minutos para desarrollarlo, por favor.
Hola, ya tenemos ya tenemos las medidas. A ver, ¿quién halló la media? Hola. Mm, 1.3. La media. No. 1.83. Sí, 1.83. A ver, vamos viendo ya. Tenemos nuestra marca de clase. Va a iniciar con 0.7. Con 0.7, 1.2, 1.7, 2.2, 2.7 y 3.2. Ponemos nuestras frecuencias. Nuestras frecuencias y las multiplicaciones. Las multiplicaciones. Ay, no sé qué está pasando. Entonces, nos sale el total de XY por FI, la sumatoria, 110, y nuestro N, nuestros datos, nos sale 25, porque yo he puesto 60. 60. Entonces, la media nos da 1.83 kilogramos. Para la mediana, ¿cuál es el resultado de la mediana? ¿Sí lo tienen? ¿Sí tienen el resultado de la mediana? 30 que se encontraría en el intervalo de 1 a 1.4. De 1 a 1.4. Ya. Aplicamos la fórmula. A ver, vamos desarrollándolo o viéndolo la respuesta, ¿ya? El total de datos es 60, n sobre 2, 30. ¿Dónde encontramos el dato número 30? En el intervalo de 1.5 a 1.9. Esta parte sí queda claro, el por qué está en este intervalo. No me está quedando muy claro. ¿Puede explicarlo, Ya. por favor? El dato 30 está contenido en el intervalo de 1.5 a 1.9. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá, el dato anterior es 14, entonces acá no está contenido nuestro dato 30. El siguiente superior es el 36. ¿Por qué decimos que está contenido acá el 30? Porque nuestra frecuencia acumulada es la sumatoria de la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia acumulada simple. Entonces, nuestro dato 30 va a estar contenido acá, en este intervalo. O sea, nuestro dato 30 va a estar dentro de estos 22 datos que están acá. Ahora, ¿sí se me entendió o...? Sí, sí se entiende. Y esa parte que dice ahora buscamos la posición 9 es de otro ejercicio, creo, ¿no? ¿O se Sí, quedó sí, se ahí? quedó pegado. Se quedó pegado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener 4 datos en este intervalo, 10 datos
en este intervalo y 22 datos en este intervalo. Entonces, nuestra suma de todos los intervalos es 36, pero nuestro dato 30 va a caer dentro de este intervalo. Va a estar dentro de estos 22 datos. ¿Estamos claros ya ahí? Sí, sí, está claro. Ya. Ahora, aplicamos la fórmula. ¿Por qué decimos que nuestro FA es 14? Por la frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿verdad? Exacto. La frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo, a la fila del intervalo es 14. El FM 22 o el FI en este caso, 22, es la frecuencia absoluta simple del intervalo. Y bueno, nuestro C es 0.5, porque esa es nuestra amplitud del intervalo, de 0.5. Aplicamos nuestra fórmula y nos sale que la mediana es 1.86. ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí llegaron hasta ese resultado? Sí, disculpe, FM es frecuencia absoluta. Es Ajá. claro, es la FI, pero la que está en el intervalo. La FI simple del intervalo. La moda, ¿hallaron la moda? ¿En qué intervalo encontramos mayor frecuencia? A ver. 1.5 entre 1.9. Ya, Sí. muy bien. En el tercer intervalo, ¿correcto? A ver, según nuestra fórmula, necesitamos el FM o la frecuencia del intervalo, que está en la fila del intervalo. ¿Cuál vendría a ser? 22. 22. El FM menos 1 o el FI menos 1. 10. 10, muy bien. ¿Por qué? Porque es la frecuencia absoluta simple del intervalo anterior. El FM más 1 ¿cuál vendría a ser? El 16. 16. ¿Por qué? Porque el FM más 1 es la frecuencia absoluta simple Del siguiente. sí, del siguiente intervalo. Muy bien. El límite inferior. O el L, que viene a ser el límite inferior del intervalo, 1.5, ¿verdad? Sí. Y el C, 0.5. Acá para la moda ya tenemos identificado nuestro intervalo, identificamos nuestros datos para la fórmula 22, 10, 16 y aplicamos simplemente la fórmula en Excel. Nos sale una moda de 1.83. ¿Qué nos quiere decir? Que el rendimiento promedio por planta es de 1.83 kilogramos. La mitad de las plantas producen menos de 1.86 kilogramos y el rendimiento más frecuente está entre
1.5 a 1.9 kilogramos o que el rendimiento más frecuente es de 1.83 kilogramos. Como las tres medidas son muy similares, viene a ser una distribución aproximadamente simétrica. El lote nos muestra un rendimiento homogéneo y se puede usar la media como resumen general. Bien, ¿alguna duda con esto? La tarea. ¿Algo que no les haya quedado claro con esto? Continuamos. Para ir concluyendo ya con este tema, tenemos que la importancia de las medidas de tendencia central como media, mediana y moda permiten resumir grandes volúmenes de información en un único valor representativo, facilitando así la descripción, el análisis y la comparación de conjuntos de datos, especialmente en procesos productivos, agrícolas e industriales. Su correcta aplicación es esencial para comprender el comportamiento de los datos y tomar decisiones informadas en el ámbito técnico y operativo. El cálculo de las medidas de tendencia central en distintos tipos de datos, como se ha visto durante el desarrollo de la clase, las tablas de frecuencia simple en datos no agrupados, se calculó la media, la mediana y la moda utilizando valores individuales y frecuencias respectivas. Asimismo, hemos hallado los datos para tablas de frecuencias agrupadas o en intervalos. Se utilizó la marca de clase como valor representativo del intervalo. Se aplicaron fórmulas específicas para estimar media, mediana y moda en situaciones donde no se conoce cada dato individual, sino rangos. Esto nos permitió diferenciar los procedimientos según el tipo de organización de los datos. Para lo que es la interpretación de las medidas y análisis de la forma de distribución, hemos reflexionado sobre la relación entre la media, la mediana y la moda como indicadores de la forma de la distribución de los datos. Asimismo, presentamos lo que son las diferencias, las distribuciones simétricas y las distribuciones asimétricas. Las distribuciones simétricas, como ya vimos, la mediana, la media y la moda, presentan valores iguales o similares, mientras que las asimétricas tienen diferencias notorias entre las tres medidas, indicando sesgos hacia valores altos o bajos. Reconocer esta forma de distribución permite seleccionar la medida más adecuada para describir los datos y tomar decisiones pertinentes. ¿Cómo aplicamos esto en los contextos reales? A través de los ejercicios que hemos aplicado, se analizaron situaciones como evaluación de control de calidad de productos agrícolas, identificación de lotes homogéneos o heterogéneos, según las medidas de tendencia central. Asimismo, con estas medidas de tendencia central se pueden tomar decisiones basadas en el análisis estadístico. Una elección adecuada entre media, mediana y moda depende de las características del conjunto de datos, la simetría, presencia de valores extremos o tipos de variables. El cálculo numérico es solo una parte del análisis. También depende mucho lo que es la interpretación crítica de los resultados, ya que es fundamental para convertir datos en una información útil. El estudio de medidas de tendencia central es un paso esencial en el desarrollo de competencias estadísticas aplicadas a procesos productivos, agrícolas y de control de calidad. Ahora, como tarea, les preparé este reto avanzado donde van a tener que hallar y completar esta tabla con el intervalo de clase
de marca de clase, la frecuencia absoluta simple, el XI por el FI y la frecuencia absoluta acumulada. Tenemos que hallar media agrupada del peso de mangos, mediana agrupada del peso y la moda agrupada del peso, e interpretar y analizar cuál es el peso promedio del mango, qué peso tienen al menos el 50% de los frutos, cuál es el peso más frecuente y las distribuciones, ver si es simétrica o asimétrica y indicar el por qué. Y basándose en las medidas encontradas, tienen que darnos una recomendación sobre el lote de exportación. Si el comprador exige un peso mínimo de promedio de 40 gramos por mango. Este ejercicio ya lo subí también al Drive. Ya está en el Drive, por favor, resuélvanlo. Tengo entendido de que, bueno, aún no me indican si es que mañana va a ser la siguiente clase. Por una encuesta que vi, parece que así es. De ser así, por mañana revisamos las respuestas y vemos el siguiente tema. ¿Alguna duda con respecto a esto? Al ejercicio, no sé. Algo que haya quedado, que no les haya quedado claro. ¿No? Bien, voy a volver a llamar lista para ver de repente que alguien que no haya estado, no haya contestado esté presente. Alex Espino. Trigueros. Ever Chiroque. Fátima López. Fiorella Lozano. Marjorie Lunarejo. Óscar Acevedo. Rafael Vivas. Y Rosy Quispe. ¿Alguien que no haya llamado y que esté presente? Bueno, eso sería todo por hoy. Me imagino que ya nos estarán confirmando si la clase es el día de mañana o el día viernes. Muchas gracias por su atención. Gracias, buenas noches. Gracias, Mi. Buenas noches.